Bien, tengan todos buenos días, chicos. El día de hoy vamos a continuar con el estudio de la unidad número 3. Por ahí el día jueves por la noche les mandé los ejercicios que les corresponden para el segundo foro. Y bueno, tengamos en cuenta que después de hoy la próxima tutoría, si no estoy mal, sería una tutoría de repaso previo al examen parcial. Así que pendientes con la fecha, muy probablemente sea en lo que nos tocaría normal, ¿verdad? Quiero ver, muy probablemente sea el miércoles 21, que es donde nos tocaría la siguiente tutoría de repaso, pero voy a confirmar la fecha del examen y vamos a procurar que sea la tutoría cercana al examen para solventar dudas. Así que, bueno. Licenciado, buenos días. Perdón la pregunta. Con respecto al foro académico, ¿hasta cuándo tenemos para subir los ejercicios y comentar lo de los compañeros? Mire, la parte de comentar no es tan obligatorio. Es lo ideal, ¿verdad? Porque la idea es que ustedes lo suban y que puedan revisar lo que los demás compañeros han hecho como una especie de apoyo entre ustedes mismos, revisar las soluciones y no tener que resolver todos los ejercicios uno solo. No es tan necesario comentarlos. Por ahí he visto que sí, algunos han hecho observaciones, eso está muy bien, han hecho comentarios. Solo quiero aclarar que no es obligación, ¿verdad? Ahora, por lo otro, no han puesto una fecha límite como en el primer parcial, pero ustedes tomen la referencia de la fecha de terminación de la unidad. Básicamente, como les comenté el miércoles, esta semana más o menos tendrían para hacerla. Algunos ejercicios no son largos, otros un poquito, más que nada por la parte de la justificación. También aprovecho. Diga. Otra pregunta, licenciado. Subió los ejercicios el jueves por la noche. Yo hasta anoche, yo vengo noche de mi trabajo y pues anoche me empecé a revisar los ejercicios, ¿verdad? Ajá. Y por supuesto que me quedé corto en el trabajo y hubiese querido participar ahora, ¿verdad? Como usted dijo en la tutoría. No, pero el miércoles, por eso les dije yo, si alguien quisiera y pudiera por el tiempo, yo entiendo, participar hoy sábado, lo puede hacer, pero tampoco es que sea, que era como que una obligación y que solo hoy se podía, no. Yo lo decía más que nada porque, bueno, más de alguno podría haber tenido bastante tiempo el día de ayer, le pudo haber tocado uno que no estaba tan complicado de hacer y, bueno, podía aprovechar para pasar ahora, pero no es obligación hoy. De hecho, como les comentaba, yo estaba pensando que bien se podía programar una sesión fuera de la tutoría de repaso que tenemos previo al parcial, una sesión que fuera solo para exposiciones, ¿verdad? Donde el que se quiera conectar, bueno, y el que no, pues no pasa nada. Es más que nada para realizar la exposición de los ejercicios, pero eso estaría siendo ni siquiera esta semana que viene, sino que la siguiente, pero correcto, licenciado. pero para eso hay tiempo, o sea, eso lo vamos a programar, así que por esa parte no se preocupe. Gracias, licenciado. Bueno. Esa es mi consulta. Bueno, ahí vamos a agendar nosotros una sesión específica solo para hacer exposiciones o si no, también en la tutoría de repaso para el examen podemos nosotros dejar un espacio ahí para participación. Lo que pasa es que como a diferencia de otros grupos, aquí hay varios, para que no nos consuma tanto tiempo, pues vamos a ver, depende de cuántos vayan a participar. También, aprovechando la consulta que él hace, creo que fue Carlos, pero creo que fue el otro Carlos, es que hay varios, y me hacía la consulta sobre la entrega de la tarea, ¿verdad? ¿Quién me consultó de la entrega de la tarea? Si se podía ir a mano. Creo que fue Carlos, pero no recuerdo cuál Carlos. Carlos Eduardo, ¿no fue usted? No fui yo. No. Bueno, no recuerdo quién fue entonces, pero alguien me consultaba si la tarea se podía hacer a mano. Consulté y me dijeron que sí. La tarea se puede entregar, quiero ver acá.
Iris en el chat. Buenos días, Iris. Licenciado, fui yo, José Carlos Enríquez, bueno, que le hizo la pregunta de si se podía entregar a mano el trabajo. Ok, perfecto. Sí, consulté y me dijo el coordinador que sí, que no hay ningún problema, que lo pueden redactar a mano, pero siempre y cuando el archivo que entreguen sea al final en PDF. O sea, usted lo va a redactar a mano, no hay ningún problema, pero al final, ya sea que le tome fotos a las páginas o que lo escanee, bueno, si lo escanea ya le va a salir como PDF, no lo vaya a mandar como formato imagen. Y si le toma fotos, esas fotos tiene que pegarlas en un archivo Word y después el Word transformarlo a PDF. Así correcto, que con solo que mande al final un PDF no hay ningún problema, pero sí lo puede hacer a mano. Eso sí ya me lo confirmó él. Perfecto. Bueno, así que ahí queda para todos, ¿verdad? Eso sí, el que lo haga en látex o en PDF no quiere decir que por hacerlo así necesariamente tiene puntos extra, ¿verdad? Para que no se malinterprete, lo que yo mencioné en la tutoría pasada fue que en otras materias a veces eso lo tomaban como punto extra, pero aquí nadie ha dicho nada de eso. Vaya, revisando, el parcial lo tenemos el 25. El parcial lo tenemos el día 25, o sea, si no cambia nada, el domingo 25 de abril. Entonces, cabal, quedaría el 21 de abril, día miércoles, tutoría de repaso previa al examen. Y tal vez, como el 24 no habría tutoría, que cae un día sábado, ese día sábado podríamos nosotros hacer una reunión para exposiciones nada más. Podríamos tomar parte del día 21 de la tutoría de repaso y si no acabamos ahí, el 24 una sesión así ligera solo para sacar exposiciones, nada más. Bueno, entonces más o menos así estamos con las actividades que se nos vienen para los futuros días. No sé si alguien tiene alguna pregunta que hacer o algo que consultar. Ustedes dirán. Si no, pues comenzamos propiamente con las clases. Bien. Vaya, el día de hoy vamos a comenzar con una parte muy importante sobre triángulos que tiene que ver con los criterios de congruencia de triángulos. ¿Qué significa que dos triángulos sean congruentes? Congruentes en términos muy prácticos significa que dos ángulos sean iguales, tanto en la medida de sus ángulos como en la medida de sus lados. Eso significa que dos triángulos sean congruentes. Eso sí, en la práctica, el hecho que dos triángulos sean exactamente iguales en todo no quiere decir que van a estar posicionados de la misma manera, como lo pueden ver en esta ilustración del material. Hay dos triángulos que son iguales en todos sentidos, salvo en el posicionamiento. Uno está con una inclinación, otro está con otra. Aquí particularmente podemos ver cómo los ángulos iguales los han representado con arcos del mismo color. Aquí tenemos los ángulos con un arco verde, con un arco morado y un par de líneas y con un arco azul, que son los ángulos iguales y los representan en la parte de arriba. Ángulo A y el ángulo P son iguales, ángulo B con el ángulo Q, ángulo C con el ángulo R. Aquí también utilizan una notación que yo en lo personal no recomiendo mucho para los ángulos. Si ya leyeron un poco el material o así como lo están viendo ahorita, la notación de los ángulos, aquí le han puesto ángulo A, B, C, ¿sí? Entonces, han representado los ángulos simple y sencillamente por la letra que forma el vértice. Y no han usado la otra notación que uno toma las tres letras que forman los rayos de los vértices, dejando justamente la letra del vértice en medio. Entonces, esta notación de los ángulos yo no la recomiendo mucho por lo siguiente. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a esta que estoy marcando en este momento en la parte de arriba.
Esta notación de ángulo A no la recomiendo porque en algunos casos, imagínense que usted tiene una recta por acá y usted le pone a este vértice A. Ese vértice A está definiendo 3 ángulos. Lo voy a representar con arcos, pero una cantidad de arcos distinta. En A se están marcando 3 ángulos. Entonces, si yo en una redacción de una solución, yo le pongo ángulo A, solo así a secas ángulo A, yo fácilmente, que como la persona que lo está leyendo y que lo va a revisar, yo podría decir cuál de los 3. O sea, cuando uno dice ángulo A, se está refiriendo a un ángulo formado en un vértice, sí, pero hay ejercicios donde en un vértice se estarán formando más de un ángulo. Por lo tanto, hay que aclarar cuál de los 3 es. Si yo en este caso que le dibujo, le coloco solo ángulo A, sí podría dar origen a confusión, porque son 3 ángulos los que se están formando en A. Y eso lo aclaro porque a la hora que ustedes revisen las justificaciones de los ejercicios del material, podrían encontrarse con algunas situaciones de ese tipo. Y esos son pequeños detalles, pero son muy importantes a la hora de redactar una solución. Así que no digo no la use, solo que, bueno, si no hay confusión a qué ángulo se está refiriendo, perfecto, úsela. Pero si usted ve que sí se le puede provocar una confusión, pues mejor no la utilice. Bueno. Disculpe, usted decía Diga. Utilizar un sentido, el antihorario o el horario. ¿En qué? Hora de decir, digamos, el ángulo A sería CAB, pero también pudiera ser BAC. En realidad no importa mucho. Yo lo que mencionaba antes era que lo más tradicional era tomar el antihorario, en el sentido que al tomar el sentido antihorario es como uno normalmente define los positivos, los ángulos positivos, pero en esta materia específica de geometría euclidia, como no vamos a jugar tanto con la parte de los sentidos o signos de los ángulos, porque no vamos a trabajar con ángulos positivos, negativos ni nada por el estilo, en realidad no importa tanto en qué sentido uno lo tome. Para otro tipo de geometrías, ahí sí importará el sentido donde se tome. Por ejemplo, algo que creo que lamentablemente ustedes no llevan en la carrera, pero es geometría analítica. En geometría analítica sí, muchas veces es importante tomar el sentido, pero aquí no. Aquí, por ejemplo, si usted me dice CAB o BAC, yo lo voy a interpretar como el mismo ángulo, así que no hay ningún problema. Por esa parte de la notación, no se preocupen. CAB o BAC es lo mismo. Si utilizan la notación de las 3 letras, ¿verdad? Así que no importa tanto. Para esta área, bien, insisto, para esta área, recalcando, ¿verdad? En otros tipos de cuestiones sí importa mucho la orientación de dónde a dónde se toma. Ok, entonces aquí también pueden ver algo que yo ya el miércoles mencionaba, que usualmente en congruencias, en este tema de congruencias, para representar que 2 triángulos tienen lados iguales, se suelen usar estas líneas, pequeñas líneas en los ángulos, en los lados, perdón, pueden ver acá que se ha colocado una pequeña línea en el segmento CB y en el RQ o QR. Eso es para indicar que esos dos lados que tienen una línea son iguales. Los que tienen 2 líneas también son iguales. Y los que tienen 3 líneas, que son los que no voy a marcar, pues también son iguales. La cantidad de líneas que uno le pone no tiene nada que ver con nada. O sea, no es que hay algo en especial en el AC por el cual uno le pone 2 líneas y no 3 o 4. No. Simplemente una línea se le coloca al lado que usted quiera y en el otro triángulo congruente se le coloca una línea también a los lados que son iguales. 2 líneas en cada lado a los que son iguales y 3 o 4 como usted quiera simbolizarlo. Solamente es una forma como de decir, mire, estos lados son iguales. Esta notación es muy conveniente cuando uno trabaja con dibujos
que llevan bastantes trazos y que terminan formándose bastantes lados, bastantes segmentos. En vez de estar poniendo un montón de nombres, sale un poco más cómodo colocarle estas pequeñas rayitas. A los ángulos, aquí en el ángulo C y en el ángulo R en morado, también le han puesto un par de líneas, pero eso no es obligación hacerlo. En los lados es lo más común, en los ángulos no. En los ángulos lo que es común es poner un arco o dobles arcos, como pueden ver en el ángulo verde que le han puesto dobles arcos, solo para simbolizar que son iguales. Como cuando uno está haciendo una justificación, normalmente uno no usa colores, aquí los han distinguido hasta por colores, ¿verdad? Pero uno cuando escribe una solución no usa colores, entonces en vez de usar colores uno suele usar esto. Doble arco en los ángulos que son iguales y en los otros triple arco o como han puesto aquí en morado, un arco con una doble flechita. Así que esta definición de congruencia, aparte de decirle a uno qué significa que dos triángulos sean congruentes, qué significa ángulos y lados iguales, también en el trasfondo le está mostrando una pequeña notación, por decirlo así, para nombrar lados y ángulos iguales. Otra cosa importante es el símbolo de congruencia, que es este que está acá. Si con algo pelea bastante uno cuando trabaja con esta parte de geometría, es que los estudiantes no saben colocar el símbolo de congruencia, que es un signo igual seguido de una pequeña pestañita en la parte de arriba. Ese es el símbolo de congruencia. Con eso van a decir ustedes que dos triángulos son congruentes. Bien. Después vienen los criterios de congruencia. Lamentablemente, cuando uno está trabajando ya con ejercicios, lograr determinar si dos triángulos son o no son congruentes, o sea, si son o no son iguales, no es tan fácil como uno puede pensar. Y para eso están los llamados criterios de congruencia, que son criterios que uno puede aplicar de una forma relativamente sencilla para lograr explicar si dos triángulos son iguales o no, sin necesidad de tener todos los ángulos o todos los lados de los triángulos. A veces uno no va a tener todos esos datos, pero para poder lograr determinar si dos triángulos son congruentes, necesita lograr establecer ciertas condiciones mínimas para un triángulo. Por ejemplo, el primer criterio de congruencia, y aquí hay que tener un gran cuidado. Más adelante vamos a ver lo que se llama criterios de semejanza de triángulos. Los criterios de congruencia y los criterios de semejanza son bastante parecidos, pero no son los mismos, y uno a veces suele confundirlos. Los criterios de congruencia, el primero es LAL, así se abrevia, digamos, LAL, por las iniciales de lado, ángulo, lado. Esto significa que dos triángulos son congruentes o iguales si solo si tienen dos lados iguales y el ángulo determinado por dichos lados también lo tienen igual. En estas figuras que aparecen acá, voy a usar yo la notación de las rayitas y voy a decir, me están dando que AB es igual a PQ, o sea que este es igual a PQ, aquí está, a este, y me están diciendo que BC es igual a QR. Aquí está. Dos rayitas, tres rayitas. Tengo esas parejas de lados iguales y el ángulo comprendido entre ellos, que aquí le han llamado alfa y beta, son iguales. O sea, aquí no estamos en ningún ejercicio, ni ninguna prueba, ni partiendo de nada. Simplemente es una simbolización gráfica de lo que el primer criterio me quiere decir. No se trata, ojo con esto, no se trata de tener iguales dos lados y el ángulo que sea, ¿no? Sino que se trata de tener dos lados iguales y además que el ángulo comprendido entre esos dos lados iguales sea igual. Si usted tiene dos triángulos donde logra ver que tiene dos lados iguales en esos triángulos y el ángulo formado por esos dos lados es igual, entonces aplica el criterio de congruencia. Lo digo porque, por ejemplo, alguien podría decir en un momento dado, mire, yo aquí tengo el ángulo A y el ángulo P igual, y olvidémonos del alfa y beta. Tiene los dos lados iguales que yo he marcado acá, pero tiene igual el ángulo en A y el ángulo en P. ¿Aplica este criterio? No.
Pero ¿por qué no aplica si tiene dos lados iguales y un ángulo igual? Porque el ángulo que tiene igual no es el ángulo formado por los dos lados iguales. Entonces, al no ser de esa forma, ya el criterio de congruencia ya no aplica. Así que hay que tener mucho, pero mucho cuidado. El orden de las letras del criterio LAL tampoco es por gusto. Por eso le ponen lado, ángulo, lado. Dejan el ángulo en medio para indicar que tienen lado, después un ángulo y después otro lado igual. Uno a veces lo pasa por desapercibido, pero esa forma de representar la notación del criterio es muy, pero muy importante, eso del LAL. Después, el segundo criterio de congruencia es el que se simboliza por ALA, ALA. Por sus iniciales, esto es ángulo, lado, ángulo. Dos triángulos son congruentes si tienen dos ángulos iguales y el lado, que en la notación queda en medio, el lado comprendido entre los dos ángulos es el mismo. Lo voy a marcar por acá. Tiene iguales alfa con beta, según el planteamiento del ejemplo. Tiene iguales gamma con delta, que son los dos de arriba, el A y el P, los ángulos. Y el lado comprendido entre ellos, que es AB y PQ, son exactamente iguales. Entonces ahí tenemos ya nosotros nuestro criterio ángulo, lado, ángulo. Dos ángulos iguales y el lado justo entre ellos dos igual. Y por último, el criterio quizás más fácil de entender y de recordar es el criterio LLL, o mejor conocido como lado, lado, lado. Dos triángulos son congruentes si solo si tienen sus tres lados iguales. Aquí han puesto los ángulos también, pero los ángulos en este caso, para aplicar el criterio, no se necesitan. En algunos casos, usted tendrá los datos de los tres lados en los dos triángulos, y si los tres lados son iguales, automáticamente los triángulos son congruentes y se concluye de ahí que sus ángulos son iguales, aplicando el criterio lado, lado, lado. Así que en resumen tenemos primer criterio, lado, ángulo, lado. Segundo criterio, ángulo, lado, ángulo. Y tercer criterio, lado, lado, lado. Estos son para saber si dos triángulos son o no son congruentes. Bien, algunas observaciones antes de ver si alguien tiene alguna pregunta. ¿Para qué sirven los criterios de congruencia? Obviamente, como su nombre lo indica, para saber si los dos triángulos son congruentes. ¿Y qué logramos con eso? Como en muchos ejercicios usted no va a tener todos los datos de un triángulo, ya sea lados o ángulos, si usted logra probar que dos triángulos son congruentes, entonces los criterios, si se fijan, se refieren a solo tres datos de los triángulos. Dos lados y un ángulo, dos ángulos y un lado, o los tres lados. Pero un triángulo tiene tres ángulos y tres lados. Entonces, si usted logra probar que dos triángulos son congruentes, toda la información que tenga de un triángulo es igual a la información del otro. Para eso sirven los criterios de congruencia. A veces uno necesita el valor de un ángulo o de un lado de un triángulo y no haya cómo sacarlo. Pero si ese triángulo es congruente con otro y ese otro sí tiene todos sus datos, usted los puede tomar de ahí por los criterios de congruencia. Y eso es lo que uno tiene que procurar utilizar cuando uno trabaja con los ejercicios. Bien, ¿alguna pregunta con estos criterios? ¿Preguntas, chicos? Todo bien. Vaya, perfecto. Bueno, pasemos a ver bueno, y aquí estamos. Bueno, este es un comentario que quería hacer también con respecto a, antes de ver un par de teoremas importantes por ahí, con respecto siempre a los criterios de congruencia cuando se trata particularmente de un triángulo rectángulo, los criterios se reducen a el criterio LA, lado ángulo, y el criterio LL, lado lado. Esto es por ser específicamente un triángulo rectángulo. Pues ya que tendrían específicamente un lado recto, dos lados que son catetos, que son en este caso, según el dibujo, son A y B, y el tercer lado de la hipotenusa. Así que como dice la observación, para triángulos rectángulos los criterios se simplifican, ya que al tener dos lados iguales, esto no siempre es cierto.
el tercer lado es igual. Esto por el teorema, el tercer lado es igual. Esto por el teorema de Pitágoras. Bueno, al tener dos lados iguales, esta observación de acá, al tener dos lados iguales, no se refiere a que A es igual a B, o a que A es igual a C, o a que B es igual a C en este dibujo. Se refiere al hecho de tener dos triángulos rectángulos y en esos dos triángulos tener dos lados iguales, uno de cada triángulo, ¿verdad? No se refiere a dos lados iguales en este dibujo específicamente. Es de un triángulo con otro, solo para aclarar. Entonces, en estos triángulos rectángulos, los criterios automáticamente se reducen de 3 a 2 y ya no usan tres letras, solo lado ángulo y lado lado. Tener dos lados iguales y tener un lado y un ángulo específicamente igual. ¿Por qué? Porque en dos triángulos rectángulos hay un ángulo que ya sabemos que es de 90, que es fijo, y por Pitágoras la hipotenusa se puede sacar a partir de los catetos y viceversa, los catetos a partir de la hipotenusa. Entonces, ahí solo como observación, los criterios se reducen. Si usted no lo quiere ver como que los criterios se reducen, tampoco pasa nada. El criterio de los tres criterios de congruencia también se aplican para triángulos rectángulos normal. Esto solo es una observación de que se pueden aplicar de forma reducida, pero si los quiere seguir aplicando normal, pues tampoco pasa nada. Vaya, aquí viene un teorema vital de suma importancia para geometría euclidia, el teorema de la base media. El teorema de la base media, en términos muy prácticos, nos dice que si usted tiene un triángulo de cualquier tipo, isósceles, equilátero, escaleno, obtusángulo, acutángulo, como lo quiera ver, si usted tiene un triángulo de cualquier forma y usted traza un segmento que une los puntos medios de dos de sus lados, entonces ese segmento que une los puntos medios de dos de sus lados es paralelo al tercer lado y además es igual a la mitad del tercer lado. Eso es lo que me dice el teorema de la base media. En este caso, M y N son los puntos medios según el dibujo de los lados AB y AC. Y con ese M y N, ese segmento que une los puntos medios, el MN, es igual a la mitad del lado opuesto o del lado donde no se están uniendo, de donde no se están tomando los puntos, en este caso BC, es igual a la mitad del lado BC y además es paralelo al segmento BC. Entonces, esta base media se puede aplicar con todos los lados del triángulo. Son dos resultados en uno, que quede claro eso. Se prueba que MN es paralelo a BC y además que MN es la mitad del segmento BC. Ese es el teorema de la base media. Y luego otro teorema muy importante, aunque más corto de redacción, es el teorema de la menor mediana en un triángulo rectángulo. En todo triángulo rectángulo, la medida relativa, o la mediana, perdón, relativa a la hipotenusa, es la mitad de la longitud de la hipotenusa y es la menor de las tres medianas del triángulo. Aquí hay que recordar en parte el concepto de mediana. Mediana era una recta que partía de un vértice y tocaba el punto medio del lado opuesto. Entonces, particularmente, cuando es un triángulo rectángulo y es la mediana que va a caer en la hipotenusa, esa mediana es la mitad de la hipotenusa y además es igual a la menor de las tres medianas de dicho triángulo. Entonces vamos a ir por partes. Vamos primero a hacer la prueba del teorema de la base media. La prueba, apegada un poco a lo que trabajan en el material, no voy a escribir tanto porque ahí está la prueba bastante explicada de forma escrita en el material para que ustedes la puedan leer, pero sí vamos a ir comentando algunas situaciones, sobre todo porque creo que no en esta prueba, pero hay otras donde a veces hay alguna letrita en los criterios que no la ponen, hay algunas letras en los criterios que no las colocan, o hay algunas notaciones que podrían generar confusión, y si hay algún error, pues también ahí lo vamos a ir nosotros comentando. Bien, ¿en qué se basa la demostración del teorema de la base media? Pues primero que nada, hay que hacer el dibujo, ¿no? El dibujo del triángulo.
Aquí está. Y vamos a tomar los puntos medios de los lados. En este caso le voy a poner los mismos nombres que tiene los vértices del triángulo en el material, que son A, el vértice de arriba, B y C, los vértices de abajo. Y trazamos el segmento acá MN. Bueno, lo único que sé es que M y N son puntos medios de los lados AB y AC. Y tenemos que probar dos cosas. Fíjense bien lo que tenemos que probar en el teorema de la base media. Hay que probar que MN es la mitad de BC y que es paralelo a BC. Eso significa, y aquí esto es muy, pero muy importante, eso significa que hay que tener cuidado con usar paralelismo. Yo sé que muchos a la hora de hacer algunas pruebas, cuando uno ve en los dibujos, se dejan ir por la forma del dibujo y asumen algunas cosas que no deben asumir. Otro error muy común en geometría es hacer pruebas utilizando como datos lo que yo quiero probar. En este caso queremos probar que MN es paralelo a BC, pero por lo tanto no podemos usar que MN es paralelo a BC. Lo digo porque por la forma de la prueba dará tentación utilizarlo. Entonces venimos nosotros y lo primero que vamos a hacer es prolongar el segmento MN hacia la derecha. Lo vamos a prolongar 2, 4, 6 por acá, a modo de duplicar ese segmento. Eso sí lo puedo hacer. O sea, aquí como ya es una construcción que yo estoy haciendo, yo esto lo puedo prolongar tanto como quiera. Particularmente lo voy a prolongar de modo que MN sea o valga lo mismo. Le voy a poner 3 rayitas acá. Valga lo mismo que la prolongación que yo estoy haciendo. Eso lo puedo hacer, repito, porque es construcción auxiliar que uno está haciendo para resolver el problema. Lo voy a extender hasta que llegue a un punto P y luego ese punto P lo uno con C. Más o menos por acá. Pero ve. Se me pasó la extensión. Aquí está. Vale. Lo extiendo hasta un punto P, de modo que MN sea igual a PC. A INP. Bien, una vez está extendido esto, repito, no voy a ir escribiendo toda la justificación porque esto ya lo tienen ustedes escrito en el material. Así vas con bastante detalle. Una vez hecha este alargamiento, entonces venimos nosotros y tenemos que empezar a ver qué otro tipo de datos podemos sacar del ejercicio. Bueno, podemos ir sacando algunos ángulos que son iguales. Tenemos que probar que MN es paralelo a BC y que también es la mitad de BC. Vamos a comenzar con lo que podría ser más fácil, que es probar que MN es la mitad de BC. Vamos a ver. Aquí tenemos ángulos iguales por ser opuestos por el vértice, que son a los que yo le estoy llamando teta. Esos ángulos son iguales por ser opuestos por el vértice. Bueno, como M y N son puntos medios, también podríamos decir nosotros que el BM es igual a M o a MA, como lo quieran ver, y que el segmento AN es igual a NC. Ven la importancia de las rayitas. Para no andar escribiendo tanto, las rayitas ya le dejan a uno indicado los lados que van siendo iguales. Estos verdes y estos trazos negros, las rayitas verdes y negras, las pongo eso porque el enunciado ya me dice que M y N son puntos medios. Entonces, puedo establecer yo ahí igualdades de lados. Según lo que tengo en este pequeño diagrama, por criterio lado, ángulo, lado, tenemos que el triángulo AMN es congruente con el triángulo NPC.
es congruente con el triángulo NPC, porque tenemos dos lados iguales, los que están en azul y los que están en negro, y el ángulo comprendido entre ellos, que es θ, exactamente iguales. Que estos dos triángulos sean congruentes me lleva también a la conclusión de que aquí inicialmente solo tengo datos de dos lados y de un ángulo entre ellos, pero si son congruentes, los otros dos ángulos y el tercer lado también son iguales. O sea que yo bien al PC le puedo poner una marca de una raya verde que me indica que sería igual al AB, al AM, perdón, y al BM. Y eso es lo que voy a poner acá. Entonces, el segmento PC es igual a AM, que es igual al MB. Y ahí tendría lo que obtenemos por congruencia. También por congruencia, nosotros podemos hablar de igualdad con los otros dos ángulos en esos triángulos. Si yo en el triángulo AMN le pongo a un ángulo, vamos a ver qué nombre le han puesto en el material. Bueno, aquí le han puesto a este beta. Si yo a este le pongo que es beta, entonces este otro de acá sería beta en el triángulo NPC. Aquí es muy importante no colocar los nombres a como uno quiera, solo sabiendo que son iguales. Fíjense bien a los dos que les he puesto beta. Son el ángulo en A y el ángulo en C. Y aquí es donde están los problemas de notación que les digo. Cuando yo hablo de ángulo en C, yo puedo referirme al que le he puesto beta o al que está abajo, porque los dos están en C. Entonces no hay como que una aclaración. Por eso es mejor usar la notación NCP y ya se sabe que es el ángulo beta. ¿Por qué le he puesto beta a esos dos? Porque como son congruentes, fíjense cuáles son los lados que están formando los ángulos. El ángulo beta en el triángulo AMN lo están formando el lado de una raya verde y dos rayas negras. Entonces en el otro triángulo hay que buscar esos dos lados, el de dos rayas negras y una raya verde, y esos son los que forman el ángulo beta. Bien, ya voy sacando yo por ahí relaciones de ángulos, y el otro ángulo, el tercero que no he marcado, automáticamente también serían exactamente iguales. Entonces, estas son las primeras relaciones que yo podría sacar a partir de mi congruencia. ¿Alguna pregunta hasta acá? Pero al resolverlo ahí, licenciado, también se podría hacer por el criterio, bueno, ya así como está ahorita resuelto, también se puede ver por el criterio de ángulo, lado, ángulo. Ah, no, pero porque ya tenemos el beta. Se podía concluir con el primer criterio nada más, ya. No, lo que le quiero aclarar ahí a Manuel es que, bueno, aquí, el detalle es que aquí ya concluimos que son congruentes. Ya no necesitamos aplicar otro criterio. Ya conociendo esto del beta, pues ya podemos decir que son congruentes por el ángulo, lado, ángulo, pero ya no tiene sentido hacerlo porque, o sea, ya dijimos que son congruentes. El dato de los otros ángulos, del beta y del que no he puesto, no los teníamos. No sabíamos si eran iguales o no. Así que ahí es simplemente de usar el primer criterio que se pueda. Normalmente, ya cuando tenemos todos los resultados, ahí sí se pueden aplicar más, pero ya no tiene mayor sentido porque sería buscar concluir lo mismo. Pero bien, vaya, el siguiente paso que se hace en la prueba del material es este. Se construye una nueva línea que une B con P. Esta como diagonal, quizás la voy a poner con otro color, con verde aquí. Se construye la línea BP. Al construir esta línea BP, tenemos que lograr identificar alguna otra congruencia por ahí entre los triángulos que se nos han formado, y particularmente podemos aquí recordar que el MBCP
es un paralelogramo y hablar de triángulos, como decía, todavía no. No. Pero se puede llegar a eso. Ajá, pero vaya, una cosa es llegar a eso y otra cosa es usar eso. Bien. Y solo les recuerdo por qué no se podría usar. Porque aquí no se podría usar tan detallado. Ajá, diga. Porque aquí lo que se quiere llegar es a que MN es paralelo a BC y va a meterlo de ángulos alternos internos. Correcto. O sea, el detalle de por qué no podemos usar que eso es un paralelogramo, porque si usamos que es un paralelogramo, estamos diciendo que MN ya es paralelo a BC. Correcto. ¿Verdad? Entonces, por eso no lo podemos usar. Sin embargo, como bien dijo usted, es a lo que tenemos que llegar. Eso sí. Eso sí. Entonces, ahí sí que hay que tener un poquito de cuidado. Hay que tener un poquito de cuidado. Es lo que yo les insistía antes. Hay que tener cuidado en saber qué pueden usar y qué no. Aquí sí es un poquito tedioso esto. Vaya, ¿qué puedo sacar de esto? Ajá. Vale. Aquí estoy un poquito, bueno, estamos un poquito complicados porque la idea es llegar a demostrar que los triángulos BPC y el triángulo, ¿cuál sería el otro? BMP son congruentes. O sea, la idea es lo que ya bien decía Carlos, llegar a probar en el fondo que MBCP, o sea, la figura de 4 lados MBPC es un paralelogramo. Si llegamos a demostrar que es un paralelogramo, pues sus lados opuestos son paralelos y ya está uno de los resultados que queríamos. Lo que no hemos dicho es lo siguiente. No podemos usar que MN es paralelo a BC porque es lo que quiero probar. Pero de los resultados que ya tengo ahorita, hay que recordar que cuando yo quiero probar que dos rectas son paralelas, basta con ver que sus ángulos alternos internos son iguales. O sea, es un sí, solo sí. Si sus ángulos alternos internos son iguales, entonces son paralelas. Y si son paralelas, entonces sus ángulos alternos internos son iguales. Del diagrama, así como lo tengo, si yo me deshago de la línea verde, por ejemplo, si yo la quito por un momento, podemos notar nosotros que el segmento BA y el segmento PC tienen el beta como ángulo igual y por lo tanto el beta, según la forma de nuestro dibujo, vendría a ser ángulo alterno interno entre AB y PC, ¿sí o no? Si nosotros lo giramos un poquito, el beta vendría a ser ángulo alterno interno entre AB y PC. ¿Se ve o no se ve? El beta. Sí se ve, pero ahí está prolongando PC y asumiendo que es paralela a AB. No. No, es que por eso hice la aclaración del resultado. Si son paralelas, sus ángulos alternos internos son iguales, pero al revés también. Si los ángulos alternos, los que se ven como que fueran alternos internos son iguales, entonces eso concluye que las rectas son paralelas. Entonces podemos decir que en MA, el ángulo MAN es igual al ángulo PCN, entonces MA es paralelo a CP. Sí, correcto. Esta es una herramienta muy fácil y útil de usar para probar que dos rectas son paralelas. Si usted tiene dos rectas y tiene obviamente una tercera que las corta, así, y usted quiere probar que esas dos rectas son paralelas, basta con que, bueno, si le ponemos nombre a los ángulos de adentro, digamos este es X y este es Y, basta comprobar que los alternos internos o los que tienen esa apariencia son iguales. Si usted prueba que estos son iguales, entonces automáticamente
las rectas son paralelas. Bien. O sea, es lo contrario. Si estos son iguales, son paralelas. Y al revés, si las rectas son paralelas, usted ya concluye que estos dos son iguales. Es un sí y solo sí. Es una doble implicación ese resultado. Entonces, eso es lo que se ocupa acá. No es suponer que PC y AB son paralelos, sino que es que por la congruencia tenemos que el ángulo MAN y NCP han sido iguales. Y luego, lo voy a poner por acá, como el ángulo MAN es igual al ángulo NCP, entonces AM es paralelo al segmento CP o PC, como lo quieran ver ustedes. Estos dos son paralelos. Y obviamente si AM es paralelo a CP, la extensión hasta AB también sería paralelo, ¿no? Tendríamos el paralelismo de toda nuestra recta AB con PC. Lo voy a poner acá. AB, que sería ya la expansión de AM, también es paralelo a CP. Habiendo dicho eso, ahora sí, nuestra tercera recta ya cobra otro sentido, porque si estas dos rectas, AB o AM o MB, lo que quiera verlo, porque son porciones o todo el segmento, como esa es paralela a ABC, yo puedo, por podemos ángulos concluir, alternos, y aquí ya podríamos concluir que MP es paralelo a BC. Todavía no, hay que hacer más justificación. Pero, o sea, más de una justificación, porque aquí ya está Sí. diciendo que MB es paralelo a CP. Sí, pero porque MB es prolongación de AM. O sea, MB nada más es agarrar a AM y hacerlo más grande, por lo tanto es paralelo a PC. No es otra recta la que se está tomando, es nada más la prolongación de AM, la que es paralela a PC. Y eso sirve porque, bueno, si un segmento es paralelo a otro y vengo y agarro uno y solo lo prolongo, eso sigue siendo paralelo, en este caso a CP o a PC, como lo quieran ver. Y me sirve por lo siguiente, como AB es paralelo a PC, entonces, como son paralelos, yo puedo jugar con los ángulos alternos internos de ellos y decir que son iguales. En este caso, le voy a poner aquí a le voy a cambiar un poco los nombres con respecto al material, porque ahí se confunde un poco a quién le han llamado A. En el material A, el ángulo A es todo el ángulo que se forma en el vértice B y en el vértice P. Aquí le ponen que este es gamma y por lo tanto sería igual a este otro de acá. No sé si se alcanza a apreciar, pero he colocado un par de simbolitos negros por ahí que serían los ángulos gamma. Esos ángulos son iguales por ángulos alternos internos. No, perdón, esos no. Eso es lo que quiero probar. Está asegurando que MP es paralelo a BC. No. En este caso, los que son iguales, y le voy a cambiar nombre, son estos. X y X. Por ser alternos internos entre paralelas. Como yo sé que AB es paralelo a CP, entonces esto significa que el ángulo ABP es igual al ángulo BPC, que son a los que les he llamado X, el ABP y el BPC. Y esto es por alternos internos. Pero refiriéndose a las paralelas AB y CP, refiriéndome a las dos que sí ya se vieron que son paralelas. ¿Estamos bien ahí? ¿O no? Bien. Vale. Después, con esto tengo, tal vez ya con tanta cosa no se alcanza a ver, pero tenía los segmentos que he marcado con una raya verde que son iguales. El ángulo X en negro que he marcado aquí que son iguales. Y en los triángulos BMP y BPC, esos dos triángulos, lo que están formando la figura que queremos ver, que es paralelogramo, esos dos triángulos comparten el lado verde, BP. Es un lado compartido, porque los dos triángulos lo tienen. Entonces, podemos concluir por el criterio LAL. Ajá, correcto.
por criterio lado, ángulo, lado, el triángulo MBP y PCB es congruente con el PCB o BCP, en el orden que lo quieran poner, es congruente con este otro triángulo. Y ahora sí, como esos dos triángulos son congruentes, ahora sí podría decir yo, bueno, si son congruentes, todos sus lados son iguales, todos sus ángulos también, y ahí podemos sacar ya los dos resultados que necesito, en orden. Si estos dos triángulos son congruentes, significa que el lado MP, que sería uno de los lados del triángulo MPB, tiene que ser igual al lado BC. Tiene que ser igual al lado BC, porque estamos hablando de que ya los triángulos son congruentes. Pero el lado MP lo puedo poner como 2 veces MN, ya que MN es igual a NP. Y aquí ya simplemente hacemos el despeje. MN es igual a BC sobre 2. MN es igual a BC sobre 2 y ya se tendría el resultado. Y por otra parte también, por esa misma congruencia, yo podría sacar otro resultado. Por esta misma congruencia, yo podría sacar que el ángulo MPB es igual al ángulo PBC. Y aquí le voy a poner, aquí sí le vamos a poner de nombre delta. Gamma, perdón. Gamma aquí y gamma acá. Ya le va a cargar. Ahí están. No se alcanza a ver mucho el último gamma que le puse. Lo voy a poner por acá. Gamma. Pero esto lo he sacado, insisto, por congruencias. Por congruencias, los lados y los ángulos van jugándose ahí que son iguales. Y bueno, ya con esto, estos dos a los que les he puesto gamma, como son iguales, estos vienen haciendo las veces de los alternos internos entre MP y BC. Entonces, por ser alternos internos, significa que MP es paralelo a BC. Pero como MN es una parte de MP, entonces ya tenemos que MN es paralelo a BC. Esta prueba yo siento que no es del todo complicada y no es tan larga, pero es muy interesante para afinar ciertas cosas. Y las cosas que permite afinar esta prueba, si uno lo entiende bien, es tener el máximo cuidado en no utilizar lo que uno quiere demostrar para hacer la misma prueba, porque a veces eso es un gran dolor de cabeza, que uno no encuentra cómo dejar de usar lo que uno quiere probar. O si no, a veces inconscientemente uno se puede dejar ir y utilizar lo que uno quiere probar justamente para hacer la demostración. Por ejemplo, acá yo estoy muy consciente que es fácil dejarse ir con la construcción que uno hace y de entrada asumir que esto es un paralelogramo. Y ya si es un paralelogramo, ya los resultados salen más fáciles. Pero bien, preguntas. Yo lo que no le entendí fue el paso donde dice que AB es paralelo a CP. ¿Por qué? ¿Entendió que AM es paralelo a CP? Manuel. Pero sí, lo que sucede es que quizás estaré asumiendo que está más grande el segmento, ¿verdad? Eso quizás es lo que me ha confundido, pero sí. Es que vaya, Si AM es paralelo a CP, AB tendría que ser paralelo porque están en la misma línea. Sí, es que solo es un alargamiento, digamos, del segmento. Sí, correcto. Ajá, es por eso. Bueno, Lo que pasa es que sí, bueno, sí es importante también hacer esas aclaraciones, tal vez no porque a la hora de la redacción tenga uno que hacerlos, pero sí para entender las cosas. Lo que pasa es que a veces un resultado uno lo puede sacar para una pequeña porción, como en este caso, que la congruencia y el paralelismo salen para AM,
pero después uno lo extiende porque uno alarga el segmento. Y caso contrario es lo que he hecho al final en azul, que he sacado el paralelismo para el segmento más grande, que sería para MP, y después ahí ya no lo extendí, ahí lo acorté solo para una porción, que es MN. O sea, es más o menos la misma idea. Como dice Manuel, al final el hecho importante es que como todo está sobre la misma línea, pues por eso es que el resultado se expande, se extiende. ¿Otra pregunta? Pregunten. Bueno, vamos entonces con el otro teorema. El teorema de la menor mediana en un triángulo rectángulo. Vaya, este teorema de la menor mediana en un triángulo rectángulo básicamente me dice que si yo tengo un triángulo rectángulo, la mediana relativa a la hipotenusa es igual a la mitad de la hipotenusa y además es la menor de las tres medianas de un triángulo. Como bien comentábamos nosotros en la tutoría del día miércoles, todo triángulo posee tres rectas notables, tres alturas, tres medianas, tres bisectrices, tres mediatrices. Entonces, en este caso particular, el ejercicio o el teorema me está diciendo que vamos a trabajar con un triángulo rectángulo, en este caso rectángulo en B lo vamos a poner, y que este triángulo rectángulo tiene una mediana relativa a la hipotenusa. Eso significa la mediana que une el vértice B con la hipotenusa, o sea, con el punto medio de la hipotenusa, porque la mediana va del un vértice al punto medio del lado opuesto. Entonces, aquí tenemos BM. Sabemos que AM es igual a MC. Y esto no me lo dice el problema, pero es por la misma definición de mediana. La mediana va de un punto de un vértice al punto medio del lado opuesto. Así que AM y MC de entrada sabemos que son iguales. Ahora la pregunta es, lo que hay que demostrar es que BM es igual a AM y a AC, porque BM me están diciendo que es la mitad de la hipotenusa. Este resultado es relativo únicamente a un triángulo rectángulo y a la mediana que se traza sobre la hipotenusa. Solo para ese caso es que uno puede concluir este resultado sobre las medianas. Bien, ¿y qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, vamos a hacer un trazo auxiliar como lo manda la demostración del material, del documento. Y el trazo auxiliar viene acá. Se traza una línea MN, le llaman por acá, MN. Y esa línea MN se traza a modo de que cumpla con ser paralela a AB. Entonces, aquí lo primero que se hace es que se traza una recta MN paralela al AB. Bueno, esta línea, MM le puse yo, es MN. Esta línea, por ser paralela a AB, ¿qué cumple? ¿Qué creen ustedes que cumple esta línea MN por ser paralela a AB? Así como está trazada. ¿Qué puedo sacar de ahí? Podemos concluir que MN es la mitad de AB. ¿Por qué? Bueno, aplicando el teorema de la base media. También de que MNC es igual a ABN. MNC es igual a MNC, ajá. Sí, pero al final va a llegar a de que MN es un medio de AB. Vaya. Ahí con lo que me ha dicho solamente hay que tener cuidado con un detallito. No es que esté malo, pero le hace falta un paso para la justificación completa. Y es que usted primero me dijo que MN es igual a la mitad de AB, ¿verdad?
Sí, por el teorema de la base media. Por el teorema de la base media. Solo hay un detallito ahí. Hemos dicho que Mn es paralelo a AB. No hemos dicho que N es punto medio. Es que el punto medio es M. Por eso, pero la N no. No, al menos no lo hemos dicho. O sea, mi punto es, la base media es cuando usted une los puntos medios. Sabemos que M, por hipótesis, del teorema, es punto medio. Pero de la N no hemos dicho nada. Solo hemos dicho que Mn es paralelo a AB. Aquí también podríamos decir que el triángulo ABC es semejante con el triángulo MNC. Si hubiéramos visto semejanza ya, sí. Pero como no. Pero al trazar el segmento MN, ese segmento es perpendicular a la recta al segmento BC, por lo tanto forma un ángulo de 90 grados. Ajá. Entonces, como el segmento AB también forma un ángulo de 90 grados, podemos decir que es paralelo al segmento MN. No, pero es que eso ya no tenemos que probarlo, Manuel. Eso ya lo estamos asumiendo. La construcción y el trazo de MN, por eso he puesto yo aquí arriba. MN es paralelo a AB, entonces ya no tenemos que probar eso. No hay que justificarlo. MN se está trazando de modo que es para que sea paralelo. Como es construcción, no hay que justificarlo. Lo que me menciona usted y que me había dicho Carlos también, en el fondo, sí, aquí se forma un ángulo de 90, eso es cierto, por el paralelismo. ¿Ya? No tienen por qué justificar que porque este es de 90 y el otro también, entonces AB y MN son paralelos, porque ya MN se trazó para eso, se trazó de modo que fuera paralela. Yo lo que quiero que se entienda es lo que me decía primero Carlos, de que MN por el teorema de la base media es la mitad de AB. Eso es cierto y así va a ser. Mi pregunta es, el teorema de la base media usa los puntos medios de los lados. M es punto medio, el punto que está en azul, porque el teorema ya me lo dice, porque estamos hablando de medianas, pero N no es punto medio. Bueno, no digo que no lo sea, pero no me lo dice el ejercicio y yo en ningún momento he dicho que N es punto medio, solo he dicho que MN es paralelo a AB. Entonces, ¿cómo podemos concluir que en efecto MN es la base media? Si yo solo tengo que MN es paralelo a AB. Hay un argumento por ahí que se nos está escapando. No podemos entonces decir que el triángulo MBC es isósceles. El MBC, ¿por qué? Sí, bueno, no, porque BM no es bisectriz. No puedo decir yo que... No necesariamente. Ajá. Sí podría llegar a esa conclusión que usted dice, pero con lo que se tiene ahorita, no. Además que recuerde que lo que queremos es probar justamente que BM es igual a MC. Así que no se podría ir por la parte de los lados. Pero vaya, volviendo, es que ya se me fueron más adelante y se me han ido por otro lado. La cuestión está así. Cuando uno quiera usar el teorema de la base media, hay que fijarse bien las condiciones que uno tiene en el ejercicio para poderlo utilizar. El teorema de la base media necesita que los dos, diga. Sí, tiene razón. Para usar el teorema de la base media me tenían que haber dicho que M es punto medio y N también es punto medio. Correcto, sí. Correcto. Pero ahí voy yo con la justificación de por qué eso es cierto. O sea, es cierto. Yo ya lo dije varias veces, es cierto, solo que hay que justificar bien por qué. Vaya, el segmento MN uno lo ha construido nada más con la condición que sea paralelo a AB. Y de ahí se concluye lo que decía usted, Carlos, y lo que decía Manuel, que estos dos ángulos son de 90. Vaya, como sabemos que MN es paralelo a AB, una de las cosas que nosotros tenemos que
que tener claro es que cuando esto se hace por construcción, el segmento MN, al ser paralelo a la B y al ser uno de los dos extremos, ya sea M o N, en este caso M, al ser uno de los dos punto medio, el otro obligadamente tiene que ser también punto medio. O sea, es cierto que estamos tomando el paralelismo por construcción, pero como uno de los puntos entre el segmento MN es punto medio, el paralelismo me obliga a que el otro también tenga que ser punto medio. O sea, no es que yo lo construya diciendo de entrada que N es punto medio, pero como son paralelos y uno de los puntos, en este caso M, es punto medio, el otro también tiene que ser punto medio del segmento BC. Y entonces ahí o sea sí. que, o sea que BN, por el paralelismo, BN es N es punto medio de BC. En realidad es por dos cosas. Es por el paralelismo y por el hecho de que M también es punto medio. O sea, si solo dijera que son paralelos, ahí no, ¿verdad? Si solo tuviéramos el paralelismo, pues ahí no lo podríamos concluir. Pero como se da el paralelismo por la construcción y además uno de los dos extremos es punto medio ya, el otro tiene obligadamente que ser punto medio, porque si no, no se cumpliría el paralelismo. O sea, es por las dos condiciones. Y de ahí aquí sí se tendría la conclusión de que el segmento, en este caso MN, es igual al AB sobre 2. Así que son las dos cosas. Por eso les decía, no es que no fuera a ser cierto el resultado, simple y sencillamente había un pasito por ahí que había que tener cuidado en cómo uno lo justificaba. Si lo querían aplicar. Ahora, habrá que ver si esto ayuda de algo en la demostración también, ¿verdad? Habrá que ver si esto ayuda en algo, pero de entrada esa sería la justificación de ese pequeño resultado. No sé si más o menos se entendió. Sí se comprendió, solo que cuando decía que trazaba MN, con solo decir que era perpendicular, teníamos que entender eso de que BN tenía que ser N, punto medio, para que fuera paralela, mantener el paralelismo. Bueno, lo que pasa es que se traza no tanto buscando la perpendicularidad, se traza realmente de modo que MN sea paralelo a AB. Se traza como paralela. Ya lo de perpendicularidad es una consecuencia por el mismo hecho de que estamos en un triángulo rectángulo. O sea, la construcción es, el trazo de MN es, haciendo de cuenta y caso, que es una paralela a AB, que es la que estoy construyendo yo. Ya además, el ángulo de 90 que he puesto en rojo es una consecuencia de ese trazo. Sí, porque si fuera diferente la BC, ya, por eso tiene razón, ya no sería, no se cumpliría. Sí, entonces por eso les digo, es una secuencia de cositas, y estas pruebas, eso es lo bonito que tienen, que permiten afinar situaciones que no es que sean tan exageradamente complicadas o que lleven un gran proceso, pero el ordenamiento de las ideas a la hora de hacer las demostraciones es lo importante acá. Vaya, entonces de ahí se saca este resultado. Insisto, ¿verdad? No estoy diciendo que necesariamente sea, ¿qué pasó? Que sea algo que nosotros vayamos a utilizar en sí este resultado en la demostración del teorema, pero sí es bueno tener en cuenta que se obtiene eso. Vaya, lo que más vamos a utilizar nosotros es el hecho del ángulo de 90 que sale en el vértice N, el ángulo MNC, el ángulo de 90 que sale prácticamente por lo mismo del paralelismo.
Ahora, ¿qué tipo de congruencia o algo especial podría usar yo acá para sacar alguna relación? ¿Qué congruencia ven ustedes en este triángulo? En estos triángulos, así como están. Lado, ángulo, lado. ¿En de quiénes? Del triángulo ABC y el triángulo MNC. No, el ABC y el MNC no, porque el ABC es más grande. Recuerde, eso sería ya si lo viéramos como semejanza, Manuel. Sí, es cierto. Ajá. Es cierto. Pero aquí, bueno, le voy a hacer yo el otro angulito de 90 por acá, al otro lado, en N. Por puntos medios, por el teorema de la base media, estos lados de aquí abajo son iguales también. Los voy a marcar con rojo abajo. El BN y el NC, que es otra cosa que también podemos sacar, BN y NC. Y bueno, por congruencia, por criterio, le voy a poner lado, ángulo, lado. Ajá, correcto. Entonces se tendría que el triángulo BMN es congruente con el triángulo, uy, qué feo me quedó así uno, congruente. MNC. Correcto. Y aquí también, a la hora de leer el libro, a la hora de leer el material, se van a dar cuenta que ahí dice por criterio LL. No es que esté mal el documento. Lo que pasa es que el documento dice criterio LL porque recuérdese que para triángulos rectángulos hay dos criterios abreviados, como lo mencionábamos antes. Estaba el LL y creo que el otro era LA. Entonces, nada más abreviando un poco esa parte de los criterios, es que en el material dice LL. No crean que es un error, pero bueno, en el fondo también lo pueden ver como LAL. Al tener esa congruencia, aquí pueden sacar ya lo que usted decía, Carlos, antes, porque el tercer lado tendría que ser igual, o sea, BM tendría que ser igual al MC. BM sería igual al MC y entonces resulta que el triángulo BMC es isósceles. Aunque eso ya pasa a un segundo plano, porque ya prácticamente demostramos lo que queríamos, que era que la mediana era la mitad de la hipotenusa. Esto me lleva a que la mediana BM es la mitad de la hipotenusa AC. Y ya tendríamos demostrado el teorema. Bueno, la primera parte del teorema. ¿Preguntas? Bueno, entonces la clave aquí nada más es el cuidado a la hora de justificar los pasos. El cuidado a la hora de justificar los pasos. Creo que lo que más podía confundir estaba al inicio, el hecho que uno traza la paralela MN y por ser paralela a AB y porque uno de sus puntos ya es punto medio, el otro punto, en este caso N, tiene que ser punto medio de BC, porque si no, no se cumpliría el paralelismo. Y eso de que N sea punto medio de BC ya da origen a aplicar un criterio de congruencia y el criterio de congruencia me genera que BM, perdón, es igual a MC y por lo tanto BM es igual a un medio de AC. La otra parte, como bien dice el material, se deja para ejercicio de ustedes, pero es más sencilla. La otra parte del teorema es demostrar que BM es la menor de las tres medianas del triángulo. Por dibujo, digamos que es fácil verlo. Si usted en este triángulo, por ejemplo, dibuja las otras dos medianas, será bastante fácil ver que es la más pequeña, es BM, por dibujo. Pero como en geometría no se trata de dibujar y ver que los dibujos cumplen alguna cosa, sino que hay que probarlo algebraicamente o geométricamente, pues la situación está en que usted puede aplicar también teorema de Pitágoras, ponerle nombres a algunos lados o a algunos segmentos
aplicar Pitágoras para calcular los valores de las tres medianas y ahí establecer sus propias relaciones. Diga. Está compartiendo, pasó después del ejercicio, pasó a otra diapositiva. No. Ah. No, estoy en la misma. Ah, sí, bueno. Sí, no estoy escribiendo nada. Lo que estaba comentando nada más es que el material deja como ejercicio la otra parte porque solamente son cálculos algebraicos. Hasta les pone la sugerencia de aplicar 3 veces teorema de Pitágoras, colocarle nombre a los lados y lograr ver la relación de que en efecto BM es la menor de las tres medianas. Bien, vamos ahora a ver, tal vez nos da chance el tiempo de ver la solución de algunos ejemplos. Vamos a ver este. Vamos a ver primero la solución del ejemplo 5.11. Aquí está. Voy primero con este porque creo que es quizá uno de los más sencillitos de lograr interpretar. Bueno, pero antes que se me olvide, solo permítanme tomar una captura de cuántos hay conectados. Vaya, lo bonito de los ejercicios que vamos a ver ahora es que en ninguno de los enunciados le dan a usted el dibujo. Y eso es bueno porque, bueno, cuando a uno le dan el dibujo, las cosas son un poco más sencillas porque uno ya tiene una referencia de más o menos cómo va a trabajar. Pero cuando a uno no le dan el dibujo, eso es un dolor de cabeza porque a veces uno no sabe si uno lo ha interpretado de manera correcta o no. Entonces, vamos a comenzar con este. El ejercicio dice de que tenemos un triángulo ABC. Tenemos un triángulo ABC con AB igual a AC, o sea, nos dan dos lados iguales. El ángulo en AC que mide 80 grados. Los puntos D, E y F están sobre los lados BC, CA y AB respectivamente. De esos puntos D, E y F no me dicen nada más que están sobre los lados. Y además, lo que sí cumplen los puntos es que CE es igual a CD, BF es igual a BD, determinar el valor del ángulo EDF. Bueno, vamos a construir entonces un triángulo. Vamos a construir un triángulo por acá. Y le vamos a colocar nombres a los lados. Vértice A, vértice C, vértice B. Y bueno, nos habla de que hay dos lados que son iguales, que son AB y AC. Lo voy a poner por acá como dato. AB es igual a AC. Nos habla también que el ángulo A mide 80 grados. D, E y F se colocan sobre los lados BC, CA y AB respectivamente. O sea que el D está sobre el lado BC. Lo ponemos por acá. D. El E está sobre el lado CA. Digamos por acá. Y el F está sobre el lado BC. Sobre el lado AB, perdón. Quiero ver. No, me equivoqué. Este es el F. Y por aquí abajo va a estar el E. Ahí estamos. Mucho cuidado ahí con la ubicación. Vaya. En el dibujo, fíjense que el dibujo de la solución del material y algo así con lo que he hecho yo acá, da la idea de como que el punto E está a la mitad de AC y como que el punto F y el punto D están formando una línea paralela al segmento AC y cosas así. El dibujo de la solución del material. Entonces, no necesariamente es así. De los puntos D, E y F solo me dicen que están sobre los lados del triángulo
y de ahí en más lo único que tengo es una igualdad entre ciertos lados. A mí me quedó hasta un poquito así en diagonal, pero bueno, mejor que quede de esa manera para evitar interpretaciones que no son las correctas. Cuando usted haga un dibujo, hágalo apegado a lo que el ejercicio le dice. Ya después, cuando usted vaya sacando datos, tampoco se vaya a preocupar con que los datos que va sacando no le cuadren mucho con el dibujo que usted ha hecho, ya que uno lo que hace es un bosquejo nada más de la situación, tratando de no suponer cosas que el problema no le da. Por ejemplo, a mí nada me cuesta dejar F, D y E como que estuvieran a la mitad de los lados, pero si yo los pongo a la mitad de los lados, estaría casi como que suponiendo cosas que no me dan, si yo los pongo justo a la mitad. Otra cosa, si yo los pongo a la mitad, pero durante todo el proceso yo no supongo o yo no asumo que son puntos medios, bueno, tampoco pasa nada. Así que usted el dibujo hágalo siempre y cuando no suponga cosas que el problema no le da. Insisto, usted puede hacer también esto. Mire, ya le voy a explicar. Vale. Yo puedo venir y solo para que el dibujo se me vea mejor, puedo poner los puntos así. Punto E por acá. Por aquí voy a poner el punto D y por acá el punto F. Y venir y unir los puntos. Y ya se me ve una figura con que FD aparentemente es paralelo al segmento AC y que algunos lados por ahí son iguales y que parece estar en los puntos medios. Bueno, el dibujo lo puedo plantear así. Mientras yo no asuma cosas que no he probado o que el problema no me da, no pasa nada tampoco. Usted puede hacer un dibujo a modo que se le vea bien bonito y todo. Repito, mientras no asuma ni suponga nada que el problema no le da, no hay ningún problema. Bueno, disculpe, con el si me dicen que CE es igual a CD, ¿sí? Sabiendo que a lados iguales se oponen ángulos iguales, puedo decir yo que el triángulo CDE es isósceles. Sí, sí, eso sí, correcto. Sí, porque algo así usé en unos ejercicios, sí. No, eso sí, de hecho es algo que estuvimos probando el miércoles, ¿no? Ese resultado, que a lados iguales se oponen ángulos iguales. Sí, sí, sí. Sí, por eso. Sí, se puede. Va, entonces, en este caso, me dan como dato que el ángulo A mide 80 y me dicen que CE es igual a CD. Tengo estos dos. CE es igual a CD. Me dan también que BF es igual a BD. BF es igual a BD. Aquí está. BF es igual a BD. ¿Qué otra cosa? AB es igual a AC. No lo voy a marcar porque son dos lados más grandes, pero bueno, AB es igual a AC. Y me piden encontrar el valor del ángulo EDF. EDF. ¿Dónde está el EDF? EDF acá. Me piden hallar este. Le voy a poner X. El valor del ángulo X. Este. Bueno, empecemos acá. Como en el triángulo grande, en el ABC, en el triángulo más grande, me dicen que AB es igual a AC, significa que el triángulo ABC es isósceles, ¿sí? Y como bien dice Carlos Eduardo, como el triángulo es isósceles, a lados iguales se oponen ángulos iguales y viceversa. Entonces, si AB es igual a AC, quiere decir que el ángulo de aquí, quiere decir que el ángulo, aquí sí lo puedo poner así porque no hay mucho problema. El ángulo B es igual al ángulo C, no hay problemas de malas interpretaciones. El ángulo en B es igual al ángulo en C por ser isósceles. Y eso significa que si el ángulo A mide 80, como la suma de los tres ángulos 50. internos de un triángulo mide 180, no queda más correcto que el ángulo en B y el ángulo en C midan 50. ¿Ya? Y bueno, lo vamos a poner aquí, esto vale 50. Y si esos dos miden 50, luego en el triángulo de arriba,
en el BFD, como también es isósceles, no quedaría más que el ángulo en F y el ángulo en D son iguales. Y como la suma vale 180, cada uno tendría que medir 65. 65. Correcto. 65. Siempre por ser un triángulo isósceles. Lo voy a ir poniendo por acá. El triángulo BFD es isósceles. Y esto significa que el ángulo BFD es igual al ángulo BDF. Y esto valdría 65. Vea como aquí ya mejor ya no le puse la notación de ángulo F y ángulo D, porque si yo digo ángulo F, bueno, en F hay 3 ángulos ahí marcados. Entonces podría generar confusión. Vamos a llegar a que X vale 50. En teoría. Y de hecho así será, porque al final aplico esto mismo del isósceles en el triángulo EDC y tendrían que equivaldrían, vamos a ver, lo mismo 65 y 65 grados. Y luego tendríamos al final que X más 65 más 65. X más 65 dos veces, esto da 180. Y al final X sería 180 menos 130. X valdría 50 grados. La justificación no es complicada. Simplemente es de aplicar este mismo proceso y le voy a poner aquí similar en el triángulo DEC. Similar en el triángulo DEC. Para sacar los datos, ¿verdad? Recuerde que yo aquí estoy omitiendo la justificación y redacción porque también ustedes ya la tienen ahí en el material. Ahí está un poquito más, bueno, ni tan detallada, pero al menos están más explicados algunos pasos. Y como pueden ver, en ningún momento he ocupado un supuesto como que F, D y E sean puntos medios o como que F, D sea paralelo a AC, a pesar de que la forma de los dibujos puede que dé esa impresión, pero no se puede usar algo que el problema no me dice. Así que este no es un ejercicio de aplicación de congruencia, esto ya son ejemplos en general del tema de triángulos y aquí lo que se ha usado es más que nada el resultado, ese teoremita de que a ángulos iguales se oponen lados iguales y viceversa, simplemente en el caso de triángulos isósceles. Aquí, a la hora de resolver problemas, tampoco es tan necesario que cuando sean isósceles usted tenga que poner siempre que por el hecho de que a lados iguales se oponen ángulos iguales, pasa esto. En el caso de triángulos isósceles, puede omitir esa justificación porque es como ya una propiedad muy particular de los isósceles que en los pies, por así decirlo, de los lados iguales, los ángulos son iguales también. Así que tampoco es necesario que cada vez que lo va a usar en los triángulos isósceles tenga que escribir todo el enunciado del teorema. Pero si lo hace tampoco hay problema. Así que bien, aquí está resuelto este ejemplo. ¿Preguntas? Preguntitas. Bien, vamos con este otro. Este era, vamos de atrás hacia adelante, el ejemplo 5.9. En un triángulo ABC, E es punto medio de BC, D es el pie de la altura, E es punto medio de BC, D es el pie de la altura desde A hacia BC, y supóngase que AB es igual a 2 veces DE, demuestre que el ángulo B es igual a 2 veces el ángulo C.
vamos a ver esto. Primero, otra vez, es un ejercicio sin dibujo. Cuando usted ve las soluciones de eso en el material, bueno, ahí va a encontrar el dibujo asociado al ejercicio. Sin embargo, es un dibujo que el enunciado no lo lleva y que en teoría en ese tipo de problemas uno lo tiene que hacer. Entonces, insisto, la clave es hacer un dibujo lo más apegado a los datos y luego ver si tiene que trazar algún, valga la redundancia, trazo auxiliar o algo por el estilo. Por el momento acá, en el material ya le dan el dibujo con trazos adicionales hechos. Aquí lo vamos a plantear inicialmente sin nada de trazos adicionales, sino que tal cual lo que nos da el problema. Solo nos habla de un triángulo ABC cualquiera, no nos dice que es isósceles, no nos dice que es rectángulo, no nos dice nada. Así que cuando a usted le den un resultado de un triángulo, lo más ideal para evitar confundirse es hacerlo como que fuera un escaleno. O así como lo he hecho yo acá, por ejemplo, pero sin suponer que es nada en particular, a menos que el problema se lo dijera. Pues bueno, colocamos los nombres ABC. Colocamos los nombres ABC y ubicamos el punto C, que es del único que me habla el ejercicio. El punto C es punto medio de BC, el punto E. Entonces, calculando la mitad. Por acá. El punto E es punto medio de BC y D es la altura, es el pie de la altura desde A hasta BC. Pie de la altura significa el punto donde se forma un ángulo de 90 grados. Así que vamos a trazar la altura desde el vértice A. La altura, recuerden que era una línea trazada desde un vértice perpendicularmente al lado opuesto y a este puntito le llaman D. Y después solo asumir que AB es igual a 2 veces DE. Este otro dato, AB es igual a 2 veces DE. Probar que el ángulo B es igual al doble del ángulo C. Bien. Con el punto E, nosotros podremos trazar una línea. Este sería solo el dibujo del enunciado. Solo eso. Ese es nada más el dibujo del enunciado. No tenemos más datos. Ahora bien, todo lo demás que usted ve en la solución del material es trazo adicional. Ese ya es trazo propio de la demostración del problema. En este caso, como E es punto medio de BC, nosotros podríamos trazar AE y este AE sería una mediana. Podríamos trazar ese segmento. ¿Me servirá para algo? Bueno, puede ser que sí, puede ser que no. En realidad, nosotros no lo sabemos. Después, podemos usar la misma estrategia que usamos para demostrar el teorema de la menor mediana en un triángulo rectángulo. Es decir, podemos tomar un punto en el lado AC llamado M, o al menos así es como lo nombran en el material. Trazan el segmento AM y hacen esto. Trazamos AM paralelo a AB y por la misma justificación que mencionamos antes, como AM, perdón, este es EM. Trazamos EM paralelo a AB. Como E es punto medio y tenemos el paralelismo, entonces automáticamente, si son paralelas y uno de los extremos es punto medio, el otro, el M, también será punto medio del segmento AC. ¿Sí? Tendríamos entonces que M es punto medio del segmento AC. No estamos en un triángulo rectángulo acá, pero la idea del paso que se ha ocupado aquí sí es la misma. Trazamos una paralela a AB y por ser paralelas y en esa paralela uno de los puntos que es el E ya es punto medio de un lado, pues el otro obligadamente tiene que ser también punto medio. Bien, y luego de haber hecho eso, luego de haber trazado estas dos, podemos empezar a sacar algunas conclusiones porque tendríamos
AM es igual a MC. También tendríamos que BE es igual a EC. Lo voy a poner acá. BE es igual a EC. AM es igual a MC. Esto es por el hecho de que E y M son puntos medios. Y por si lo fuéramos a utilizar por el teorema de la base media, ME es igual a 1 medio de AB. Por si lo fuéramos a utilizar, repito, por el teorema de la base media. Bueno, ¿qué puedo sacar con todas esas relaciones? ¿Qué es lo que nosotros podríamos utilizar? ME es igual a 1 medio de AB. ¿Qué más puedo sacar yo de acá? No podemos asegurar que el ángulo ABC es igual al ángulo MS. ABC, MS, no. Ah, perdón. Sí. Por paralelismo, pues, sí. Por paralelismo, sí. El ABC es igual al MS, eso sí. Por paralelismo, sí lo podrían asegurar. Pero no perdamos de vista a lo que tenemos que llegar, ¿verdad? A que el ángulo B es igual al doble del ángulo C. Eso significa que si lo que queremos es tratar de establecer alguna congruencia por ahí, no nos va a pegar, porque el ángulo B no es igual al ángulo en C. Aquí hay otra situación. M es punto medio de AC. Entonces, nosotros también podríamos trazar otra línea de D a M. En este caso, esa línea se vuelve importante porque el triángulo ADC es rectángulo, por el mismo hecho del trazo de la altura que el ejercicio nos da. Se forma un ángulo recto en D, entonces el triángulo ADC es rectángulo. Y particularmente la línea DM, como va de un vértice al punto medio y es el punto medio de la hipotenusa, es la mediana y es la menor mediana. Correcto. Es la menor mediana. Y que sea la menor mediana significa, en el caso particular del triángulo rectángulo, que DM es igual a MC. O que es lo mismo, bueno, aquí es lo mismo que AM, y de otra forma de verlo, DM es igual a 1 medio de AC. O sea, puedo sacar varias relaciones de ahí, ¿verdad? DM es lo mismo que AMC o que AM, y en particular 1 medio de AC. Entonces, ahí vamos nosotros estableciendo también relaciones a partir del resultado del teorema de la menor mediana. Y voy a ponerle aquí 3 rayitas, con otro color, pero 3 rayitas al segmento de M. De ahí también puedo concluir que el DMC es un isósceles. El DMC sería un isósceles. Y al ser un isósceles, bueno, sus ángulos, los ángulos opuestos a lados iguales también serían iguales. O sea que el ángulo MDC o MDE, igual como lo quieran ver, MC. es igual al MCE. MCE o MCD, ¿verdad? Según hasta dónde quieran tomar los puntos. No, pero ahí es MCD por el triángulo al que se refiere. No necesariamente. O sea, porque cuando uno nombra yo le decía porque está diciendo que MDC es isósceles. Sí, pero es que cuando uno nombra los ángulos, uno solo está interesado en 3 puntos de los rayos que forman un ángulo.
no necesariamente tiene que abarcar los vértices de un triángulo donde están, o sea, particularmente en el nombramiento, ¿verdad? Sí es que sería lo ideal, lo que usted dice, pero solo aclaro que tampoco es que tenga que ser siempre así, pero sí es lo ideal, para evitar también confusiones. Ajá. Entonces, tenemos que el triángulo TMC es isósceles y esto me lleva a que el ángulo MDC es igual al ángulo MCD. ¿Vale? Lo vamos a poner así para evitar confusiones. Al ángulo MCD. ¿Qué más? ¿Qué otro tipo de cosas podemos sacar? Ah, bueno, el otro que me decía también por ángulo entre paralelas. Por ángulo entre paralelas también tendríamos la relación de que el ángulo ABD es igual al ángulo MEC por ángulos entre paralelas, que es el otro que me decía también Carlos por ahí. Sí, al inicio. Sí. Vaya, con todo esto, ¿qué más podemos hacer? Perdón. Vamos a ver. ¿Qué pasó por acá? Vale, estamos. Pues sí, ¿qué más? Tenemos que llegar, insisto, a que el ángulo B es igual a 2 veces el ángulo en C. ¿Qué más podemos sacar? Si lo queremos visualizar en el dibujo, voy a tratar de ponerle nombres para ver si se distinguen. Tenemos teta, que es el ABD. Hemos llegado a que es igual al MS, que también es teta, por acá. Y tenemos, le voy a poner ángulo A, quiero ver, el MDC, que es este, ángulo A, es igual al MCD, que es este de acá, ángulo A. Estos ángulos tenemos. Tendremos que llegar a que teta es igual a 2 veces A. Teta es igual a 2 veces A. Ajá, ¿cómo podemos sacar esa conclusión con todo lo que tenemos ahorita? Ajá.
¿Se nos está quedando algo? Hola, chicos. ¿Me escuchan o no me escuchan? ¿Se queda algo o no se queda algo? Hola, hola. ¿Me escuchan o no? Sí. Pues sí, chicos, ¿qué más podemos hacer acá? ¿Qué más podríamos hacer aquí? Licenciado. Diga. Estoy viendo que también ahí podemos plantear que el ángulo EAM es igual a alfa, ¿verdad? Sí. Como el triángulo AS es... Ah, bueno, no, espérame. El EAM, ¿por qué sería igual a A? ¿Por qué sería igual a A? Ese no lo podríamos decir tan abiertamente. Sí, es cierto. No tengo el argumento para decir que sí, así es realmente. Correcto. Se puede sacar congruencia del ABC, del triángulo ABC con el triángulo MS. No, el ABC No. es más grande que el otro que usted menciona. Sí, es que siempre confundo eso, tiene razón. Confunde la congruencia con la semejanza. Sí, es cierto. Pensemos en una manera de justificar que el triángulo DME es isósceles, el DME. Y les digo por qué. Vaya, si el DME es isósceles, el DME si es isósceles, significa que este ángulo que estoy marcando por acá también mide A. Ya lo van a ver. Le voy a poner una flecha que apunte hacia afuera. Si el DME es isósceles, entonces este ángulo mide A. Y luego, por ángulos externos en un triángulo, un ángulo externo de un triángulo es igual a la suma de los dos ángulos no adyacentes a él. Entonces, por ángulos externos se tendría que θ igual a 2A. Es igual a 2A, correcto, por ángulos externos. Que sería una forma de concluirlo un tanto diferente a como lo plantean en el material, porque ahí hacen una suma de ángulos, no lo ven tanto por ángulos externos, pero ya se tendría ahí la conclusión que en efecto θ es igual a 2A, que es lo que queríamos, ¿no? Que el ángulo B, que es θ, fuera igual a 2 veces el ángulo C, que es A. Pero ¿cómo puedo justificar que el DEM es isósceles? ¿Cómo podríamos justificar que el DEM es isósceles? Yo sé que el dibujo no lo parece, pero eso suele darse muy a menudo cuando uno hace un dibujo así un poco en el aire. Pero ¿cómo podría justificar que el DEM es isósceles? Para Tiene que... dos ángulos iguales, perdón, dos lados iguales. Sí, pero ¿cuáles serían esos dos lados iguales? El lado DM y el MC.
No, porque estoy solo en el triángulo DEM. No, tendrían que ser iguales. Perdón. AM con ME. Digo, DM con ME. No, estoy en el triángulo DEC. Aquí vamos a hacer lo que yo a veces recomiendo cuando los dibujos van quedando muy pequeños. Hagan un dibujo aparte. Tienen esto. Hagan un dibujito aparte por acá y por acá, más o menos. Entonces tienen por aquí el punto D, punto M, punto E. Si este mide A y este mide A, yo lo que quiero entonces es ver que ME es igual a DM. Estos son los que yo tendría que ver que son iguales, DE y ME. Sí, es si lo esos mismo son iguales. Es lo mismo del teorema anterior que a ángulos iguales se le oponen lados iguales. No por eso, pero eso es sabiendo que son los lados iguales. O sea, yo aquí he puesto que los dos ángulos miden A, pero les dije, suponiendo que el triángulo fuera isósceles. Pero para suponer que el triángulo es isósceles, tengo que ver que los lados son iguales. Entonces la pregunta es, ¿cómo logro saber yo que los lados son iguales? Porque si los lados son iguales, entonces de ahí saco lo de los ángulos y después saco la conclusión del ejercicio. Pero ¿cómo sé yo que los lados son iguales? Que el DE es igual al ME. ¿Cómo lo podríamos plantear? Por ser medianas ambas, el segmento de M y el EM. Es que usted sigue viendo el DM, Manuel, y no es el DM el que interesa acá. Usted sigue mencionando al DM y no es el DM el que interesa acá. Vaya, si nosotros vemos la justificación del material, dice así, para que lo vayamos sacando. Por base media, ME es igual a AB sobre 2. Eso es cierto, y lo tenemos ahí arriba. Aquí está. Por base media, ME es igual a AB sobre 2. Le voy a poner un chequecito negro ahí. Ese resultado. ME es igual a un medio de AB o AB sobre 2. Luego, AB es igual a 2 veces DE. ¿Por qué 2 veces DE? O sea que dicen que esto es igual a 2 veces DE sobre 2. Están diciendo que AB es igual a 2 veces DE. ¿Por qué? Porque de ahí ya sale, ¿no? Que ME es igual a DE y ya se tendría el resultado previsto. ¿Pero por qué? AB es 2 veces DE. Ajá. ¿Por qué podemos decir que AB es igual a 2 veces DE? ¿Nadie lo ve? Bueno, ya son las 12:08. Diga Sonia. En mi conclusión es porque está dentro del triángulo ABC. No. Fíjense que la respuesta va a ser bien curiosa y graciosa. Y creo que nadie se ha tomado la molestia de ver en la parte de arriba. ¿Ya lo vieron? Sí, que hay en el planteamiento, dice. Sí, correcto. Por hipótesis. Por hipótesis. Sí. Así que no es algo que uno vaya a sacar del triángulo, porque realmente sacarlo del triángulo acá, así con esos datos no se puede, ¿verdad? O sea, no hay nada según el triángulo que me permite establecer que DE es igual a ME.
pero sí está en los datos del problema, es un dato adicional que nos da. Entonces, de aquí se concluye lo siguiente, ya ordenando las ideas. Teníamos que ME es igual a AB sobre 2 o 1 medio de AB, y esto era dos veces, ¿cuál era el dato? DE. Esto era 2 veces DE sobre 2. Y bueno, se eliminan los dos y aquí se concluye que ME es igual a DE. Y con esto se tendría que el triángulo DME es isósceles. El triángulo DME es isósceles. Y bueno, del hecho de que sean isósceles, ya se saca lo que habíamos mencionado nosotros aquí de los ángulos que miden A, que sería MDE y DME. MDE, MDE sería igual al ángulo DME, y esto valdrían A. Y luego, por ángulos externos, se tendría que teta es igual a 2A, que sería lo que nosotros queríamos probar. Y ahí está el resultado final del problema. Bueno, ahí está. Moraleja, hay que fijarse bien en los datos adicionales de los ejercicios. Bueno, ahí está la conclusión del problema, es lo que queríamos demostrar al final. Y eso es todo. Con respecto a lo agendado para ahora, nos hizo falta trabajar un ejemplo que era el 5-7, el 5-7. Ahí, por favor, revísenlo y lo comentamos después en la próxima tutoría de repaso. Eso. Bueno, no sé si tienen alguna consulta que hacer o alguna pregunta.